Lección número 29. La virtud suprema. La caridad es una virtud que compromete a Dios y al hombre. Antecedentes. La respuesta del hombre a la voz interior de la conciencia y a la voz superior de Dios en el Decálogo es la práctica de las virtudes cardinales y humanas, que adquiere a través de sus propios actos morales repetidos hasta hacerse en él un hábito, y las virtudes teologales o infusas que Dios le concede por vía de gracia, las cuales el hombre ha de encarnar y hacer vida propia hasta el punto de que la fe ilumine y guíe la inteligencia y la esperanza sostenga a la voluntad en orden a conseguir la salvación. Ten confianza en Yahvé y obra el bien. Vive en la tierra y crece en paz. Ten tus delicias en Yahvé, y te dará lo que pida tu corazón. Salmo 37, versículo del 3 al 4. La virtud por excelencia. Hemos contemplado en la lección anterior las virtudes teologales de la fe y la esperanza. Ahora nos ocuparemos de la caridad, a la que los apóstoles llamaron la virtud suprema, y profundizaremos en su estudio hasta encontrar el porqué de esta preferencia, en cuyo favor están estas enseñanzas. De Cristo se enseña claramente: amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y el primer mandamiento. El segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Marcos capítulo 22, versículos del 37 al 39. San Pedro: ante todo, tened entre vosotros inmenso amor, pues el amor cubre multitud de pecados. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 8. De San Juan: este es el mandamiento, como lo habéis oído desde el comienzo, que viváis en el amor. Segunda de Juan, capítulo 6. San Judas: manteneos en la caridad de Dios, aguardando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Judas capítulo 21. Del autor de la carta a los Hebreos leemos: permaneced en el amor fraterno, no olvidéis la hospitalidad. Gracias a ella hospedaron algunos, sin saberlo, a ángeles. Hebreos capítulo 13, versículos del 1 al 2. San Pablo: con toda la efusión de su vehemente carácter escribe: aunque hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo caridad, soy como bronce que suena o címbalo que retiñe. Aunque tuviera el don de profecía y conociera todos los medios y toda la ciencia, todos los misterios y toda la ciencia, aunque tuviera plenitud de fe como para trasladar montañas, si no tengo caridad, nada soy. Aunque repartiera todos mis bienes y entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo caridad,
nada me aprovecha. Primera de Corintios capítulo 13 versículos del 1 al 3. Definición. La caridad es la virtud sobrenatural por la cual amamos a Dios sobre todas las cosas y por sí somos, a nosotros mismos y al prójimo, por amor a Dios. Si la fe nos acerca a Dios por la contemplación de Él y la esperanza de la confianza en Él, la caridad nos asemeja a Él. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan capítulo 4 versículo 8. Como virtud sobrenatural, la caridad nos es dada por Dios como gracia y consecuencia de la fe y esperanza. Habiendo pues recibido de la fe nuestra justificación, estamos en paz con Dios, por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido también, mediante la fe, el acceso a esta gracia, la cual nos hallamos y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y la esperanza no falta, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Romanos capítulo 5 versículos del 1 al 2 y versículo 5. Amar a Dios sobre todas las cosas y por sí mismo significa anteponer su afecto a todo otro afecto y amarle, no por el bien que de Él podamos recibir, sino por la admiración de sus atributos, particularmente por su bondad, en virtud de la cual Él nos amaba ya antes de que le conociésemos. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como propiación por nuestros pecados. Nosotros amemos, porque Él nos amó primero. Primera de Juan capítulo 4 versículo 10 y versículo 19. Amarnos a nosotros mismos consiste no en la búsqueda de comodidades, de riquezas, de goces, de aplausos o de dominio, sino en la búsqueda de Dios, seguida de nuestra unión íntima con Él hasta conseguir la vida eterna en Él. El que ama su vida, la pierde, y el que odia su vida en este mundo, la guardará para una vida eterna. Juan capítulo 12 versículo 25. Dios es amor, y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. Primera de Juan capítulo 4 versículo 16. Amar al prójimo por amor a Dios significa que, prescindiendo de todo posible defecto o falta de mérito de su parte para ser amado, viendo a Dios en él, amemos a todo hombre como quiera que sea, bueno o malo, digno o indigno, amigo o enemigo. Pues en suma, el objeto de nuestro amor es la perfección divina. Habéis oído que se dijo: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo.
Pues yo os digo, amad a vuestros enemigos y rogad por los que los persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre buenos y malos, y llover sobre justos y pecadores. Sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa vais a tener? ¿No hacen eso mismo también los publicanos? O si no saludáis más que a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de particular? ¿No hacen eso mismo también los gentiles? Mateo capítulo 5 versículos del 43 al 47. Manifestación del amor. Cuanto el verdadero amor existe en el interior del hombre, se manifiesta al exterior por sus obras. Las tres formas del amor a Dios, a nosotros mismos y al prójimo, aunque de manera diversa, imponen un sello característico a nuestra conducta, de modo que el auténtico cristiano solo por esto es reconocible. Nuestro amor a Dios se comprueba, ante todo, por la observación de sus preceptos. Si además de esto, nuestro comportamiento excede el cumplimiento de los preceptos como mandato, para hacer de su observancia algo agradable a Dios por su aceptación, es el modo de probar un grado superior de amor. Pues en esto consiste el amor a Dios, en que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son pesados. Primera de Juan capítulo 5 versículo 3. Os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús a que viváis como conviene que viváis, para agradar a Dios, según aprendisteis de nosotros, y a que progreséis más. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 1. Nuestro amor a nosotros mismos. El recto y verdadero consiste en buscar en todas las cosas la gloria de Dios y nuestra salvación eterna. En ti se gocen y se alegren todos los que te buscan. Repitan sin cesar, grande es Dios, los que aman tu salvación. Salmo 70, versículo 5. Aspirad a las cosas de arriba, no a las de la tierra. Colosenses capítulo 3, versículo 2. Nuestro amor al prójimo produce actos internos, no ostensibles, y externos que se manifiestan. Son la expresión del amor de Dios entre los hermanos. Queridos, si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nadie le ha visto nunca. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, y su amor ha llegado en nosotros a su plenitud. Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 11 al 12. El amor a Dios y el amor al prójimo relacionados.
Al hablar del amor a Dios por una parte y del amor al prójimo por otra, pudiera bien parecernos que son dos amores distintos y ajenos entre sí. No es así, pues ambos amores tienen un solo origen en Dios, el cual, como en toda perfección, es la fuente de todo amor verdadero. De aquí que en faltando a uno de estos dos amores, particularmente cuando faltamos al amor al prójimo, faltamos a quien es su origen. Dejando de amar al prójimo, dejamos de amar a Dios. Si alguno dice, amo a Dios, y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Pues quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios, a quien no ve. Y hemos recibido de él este mandamiento: quien ama a Dios, ame también a su hermano. Primera de Juan capítulo 4, versículos del 20 al 21. Actos positivos de amor al prójimo. Muchos son los actos que debemos realizar en bien del prójimo, los cuales pueden ser internos o externos, sea quien intervenga tan solo las facultades espirituales o acompañadas por las facultades corporales. De aquí su clasificación en dos grupos que en su conjunto reciben el nombre de obras de misericordia, que se clasifican como sigue: obras de misericordia corporales, obras de misericordia espirituales. Dar consejo a los que dudan. Enseñar a los ignorantes. Moralizar a los que se desvían. Alentar a los abatidos. Perdonar las ofensas. Soportar pacientemente a los molestos. Orar por los vivos y los difuntos. Obras de misericordia corporales. Dar alimento a los hambrientos. Dar de beber a los sedientos. Vestir y abrigar a los desnudos y a los descubiertos. Alojar a los que no tienen hogar. Cuidar a los enfermos. Atender a los presos. Sepultar a los muertos. Características del amor sobrenatural. El amor a nuestro prójimo por Dios tiene para nosotros la dificultad de confundirse fácilmente con el amor puramente humano, el cual se basa en las mismas de menos valor, el cual se basa en la simpatía, la belleza física, la bondad personal del hombre, y aún en cosas de menos valor que en el interés, como el interés por la riqueza. En cambio, cuando se ama al prójimo por Dios, se prescinde de todos esos valores, porque el motivo de ese amor no está en el hombre, sino en Dios. Y por ello, el amor sobrenatural debe tener estas características: sincero, esto es, franco, espontáneo y leal. Eficaz, cuando llega a la realidad de producir un bien. Desinteresado, cuando no busca retribución terrena alguna. Universal,
cuando se extiende a todos, aun a los enemigos. Divinizado, cuando se ve en el que se ama a Dios, tratándole como si se sirviera a Dios. Humanizado, cuando se le ve, no como a Dios que tiene todo, sino como a hombre que carece de todo. El amor a los enemigos. Por enemigo entendemos no al que odiamos, porque el cristiano no debe odiar jamás, sino al que se opone a nosotros sin causa justa. Estos también deben de ser objetos de nuestro amor y gozar de nuestras obras de misericordia siempre que estén a nuestro alcance favorecerles, ante todo con la oración, lo que nunca nos va a ser impedido. El amor a los enemigos nos obliga a, interiormente, no desearles mal, sino bien, y perdonarles. Exteriormente, no vengarse, ni injuriarles, ni despreciarlos, ni detestarlos, y buscar y aceptar la reconciliación en cuanto esto sea posible, sin menoscabo del derecho. Todo esto lo determinó Jesús en su admirable doctrina, comentando la oración del Padre Nuestro, que si vosotros perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Mateo capítulo 6, versículos del 14 al 15. El perdón entre los hermanos. La caridad obliga más aún, lógicamente, cuando entre cristianos practicantes, se trata mucho más cuando entre los miembros activos de la vida parroquial, pues entre ellos los lazos del amor de Dios ya han de ser frutos sazonados de la gracia. No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el que fuisteis sellados para el día de la redención. Toda actitud, ira, cólera, gritos, maledicencias y cualquier clase de maldad desaparezca de entre vosotros. Sed más bien buenos entre vosotros, entrañables, perdonándoos mutuamente, como os perdonó Dios en Cristo. Efesios capítulo 4, versículos del 30 al 32. La justicia y la caridad. Hemos dicho que la virtud de nuestra justicia consiste en dar a cada quien lo que es suyo. Hasta aquí, parece que la dimensión puramente humana de esta virtud cardinal es sencilla de llevarse a la práctica, y lo es en la medida que lo dicta la ley natural y lo advierte la recta conciencia. Los judíos, guiados por la ley de Moisés, aseguraban que la justicia se cumplía fielmente si se observaba el decálogo. Para San Pablo, en cambio, la doctrina del amor de Cristo lleva a la virtud de la justicia a un plano sobrenatural, que obliga a sus seguidores a hacer del amor un objeto de justicia. Con nadie tengáis otra deuda que la del mutuo amor.
pues el que ama al prójimo ha cumplido la ley. La caridad no hace mal al prójimo. La caridad es, por tanto, la ley en su plenitud. Romanos capítulo 13, versículo 8 y versículo 10. La caridad es deuda perpetua. Con todo, esta ley del amor es diferente a la ley mosaica en cuanto a la perdurabilidad de su deuda. Según la ley de Moisés, entregado el objeto de la justicia, cualquier cosa que fuere la deuda, ya se había cumplido con toda la justicia. En cambio, la ley del amor a esto obliga, a permanecer siempre en deuda con Dios y con el prójimo. En efecto, si Dios nos ha amado antes que nosotros y nos ama para siempre, nuestra correspondencia a su amor debe permanecer. Estamos en deuda permanente, y esta deuda debe ser cubierta amando a nuestros hermanos. Por eso, dijo el apóstol en la cita anterior: con nadie tengáis otra deuda que la del amor mutuo, que la del mutuo amor. Porque todo lo demás, al entregarlo, y debemos entregarlo cuanto antes, ya ha satisfecho a la justicia. Pero con el amor no sucede esto. Tendremos que amar y seguir amando a Dios y al prójimo por siempre, y así todo persistiremos como deudores del amor. La perfección por la caridad. La justificación es obra de la fe. Quedó dicho en la lección 25, pero no en una fe de teoría e inoperante, que no se haga vida en el hombre y no produzca frutos de justicia y santidad, que es la perfección misma, la que tiene realidad solo cuando la fe se traduce en caridad. Revestíos, pues, como elegidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de bondad, humildad, mansedumbre, paciencia. Soportaos unos a otros, perdonándoos mutuamente. Si alguno tiene queja contra otro, como el Señor os perdonó, perdonaos también vosotros. Y por encima de todo esto, revestíos del amor, que es el vínculo de la perfección. Colosenses 3, versículos del 12 al 14. Caridad llevada a la vida ordinaria. Este amor no debe mirarse como algo bueno para tenerse allá en lo profundo de nuestro ser, donde todo quede en intensa emoción. Que eso no pasa en la estéril sensiblería, ni ha de parar en un consejo dicho con tonos de erudita capacidad. No. La caridad nos debe poner en acción para que, con sentido de responsabilidad eficaz, hagamos todo lo que esté a nuestro alcance para ayudar a resolver el problema que aqueja al prójimo. Y si fuera preciso, hacerlo todo si está en nuestras manos. ¿De qué sirve, hermanos míos, que alguien diga: tengo fe, si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarle la fe? Si un hermano o una hermana están desnudos y carecen del sustento diario,
y alguno de vosotros les dice: idos en paz, calentaos y hartaos, pero no les dais lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe, si no tiene obras, está realmente muerta. Santiago capítulo 2, versículos del 14 al 17. Creer y obrar por amor, inseparables. No es, pues, atribuible nuestra justificación, y con ella nuestra salvación, ni solo la fe, ni por obras faltas de fe, y por ello sin caridad. Nuestras actividades en bien del prójimo deben ser santificadas por el concurso del creer y el amar. Creer en el prójimo se sirve a Dios, y que en amarle se ama a Dios. ¿Tú tienes fe? Pues yo tengo obras. Pruébame tu fe sin obras, y yo te probaré por las obras mi fe. Santiago capítulo 2, versículo 18. Fe, esperanza y caridad obtuvieron la promesa. Cuando la humanidad gemía bajo la esclavitud del pecado, Dios se apiadó de ella y de la fe, la esperanza y el amor de un hombre hizo comenzar la historia de la salvación.